Pregunta Guillermo, perdón que no veo. Guillermo Caicedo, 508048. Además de Grecia, ¿qué otras civilizaciones tuvieron algo que podríamos decir que es democracia? ¿Qué podemos decir que es democracia? Si me lo dices tú, nos podemos decir. Mira, siempre hubo instituciones en las que el pueblo podía opinar o decidir. Hubo reyes que fueron electos, pero no por una democracia popular, sino por los varones, los dueños, los terratenientes, los grandes guerreros, los poderosos y la iglesia, y elegían a un rey. Bueno, hay una elección democrática, pues tanto como la elección del Papa es democrática por los cardenales cuando se encierran en la Capilla Sixtina, ¿no? Pero en la India hubo ejercicios similares a la democracia. En los países nórdicos había instituciones democráticas. Los guilds, por ejemplo, los grupos los sindicatos, no eran sindicatos, eran hermandades de pescadores y de zapateros y de curtidores y de comerciantes de vino y demás. Tenían en sí, dentro de ellas, una estructura democrática. Pero una estructura democrática como la griega no la hay. Pero la griega duró solo 200 años. Y acuérdate que solo votaba el 20% de la población. No votaban las mujeres, no votaban los esclavos, no votaban los que no tenían tierras. O sea que solo podían votar los hombres con dinero. Pues esto es como cuando los nobles nombraban al rey. Pero la diferencia es que a quien nombraban lo podían quitar en Grecia, y en otros, cuando ya nombrabas un rey, te lo tenías que tragar hasta que se moría, ¿no? Y luego su descendencia, si había sucesión. Entonces no hay nada específico como la democracia griega, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Esos 200 años de democracia de Atenas no tienen nada que ver con lo que llamamos democracia desde 1776, desde la Ilustración. La democracia que imaginan los ilustrados no es, está inspirada en Grecia, pero no es la democracia griega. No nos gustaría la democracia griega, no viviríamos en la democracia griega. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué me dice Roma? Civilización con democracia. Roma tuvo una democracia menos democrática que la griega hasta el César. Precisamente a Julio César se le asesina por temor a que se proclame emperador. Y lo único que logran los senadores al matarlo es una serie de convulsiones que devienen en el imperio de César Augusto, el sobrino de César, del César, y comienza el imperio romano. La República de Roma anterior sí era. A ver, toda la Roma anterior es una Roma que bebe fundamentalmente de las fuentes de la Grecia clásica, ¿no?